Ok, bueno, vamos a tratar de explicar cómo se resuelven los ejercicios 2 y 3 de la entregada. En primera instancia, recordemos que existen varias formas de expresar la presión. La presión se puede expresar normalmente, la forma más del sistema internacional es, nos puede decir que la forma de expresar una presión es newtons sobre metro cuadrado. Los newtons son unidades de fuerza y la presión básicamente la entendemos como la fuerza que se ejerce sobre una unidad de área. Normalmente esa sería la presión más común, pero no se usa mucho y esto se llama pascales. Son los famosos pascales que nos está diciendo una presión. Para que se den una idea, la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra es de 101.325 pascales. Es decir, que se ejerce una fuerza de 101.325 pascales por cada metro cuadrado. ¿Qué sucede? Bueno, las sustancias, si nosotros buscamos algo que se llama diagrama de fases, las sustancias tienen cambios de fases en función de algo que es la presión. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, yo tengo aquí un diagrama de fases del agua. El agua, aquí lo que vamos a ver es que el agua a bajas presiones pasa directamente de sólido a gaseoso, que es lo que vimos en la clase. Pero a partir de cierta presión existe una nueva fase, un estado de agregación que se llama estado líquido. Y el estado líquido, cuando cambia a estado gaseoso, se llama líquido saturado y se llama punto de ebullición, ¿no? Hierve. Esto depende de cada sustancia. Ahorita solamente vamos a hablar del agua, porque el agua es lo que nos interesa y es el vapor que vamos a usar tanto para calentamiento como para atmósfera, como para potencia. Entonces, el agua a un vacío absoluto, y lo platicábamos con Marte, sublima, es decir, pasa directamente de estado gaseoso a estado, de estado sólido a estado gaseoso. Ahora, la presión, normalmente las unidades que podemos usar para medirla son varias, ¿sale? Tenemos pascales, es lo más común. Tenemos también, por ejemplo, milímetros de mercurio, que esta es una presión manométrica. Yo siempre les digo cuando estoy dando clases de presión, les digo, cuando tú succionas un popote, lo que estás haciendo con el agua, ¿la estás jalando o el refresco o lo estás empujando? Y siempre contestan, no, es que cuando succionamos un popote, cuando succionamos agua o refresco de un vasito, lo que estamos haciendo es jalar. Y no es cierto, lo que estamos haciendo es empujar. Y esto es interesante porque esto debemos de entender que la presión atmosférica tiene efectos y que a veces nosotros no entendemos esos efectos o no nos tomamos el tiempo de comprenderlos. Imagínense que tenemos un popote, ¿no? Y lo metemos en un vasito que tiene agua o tiene cualquier sustancia líquida, ¿vale? Entonces, si nosotros lo metemos en ese y metemos, bueno, le ponemos una sustancia que sea agua, pensemos en el agua. Cuando nosotros succionamos, lo que la gente normalmente piensa que estamos haciendo es jalar con la succión el líquido que tenemos dentro del popote. Es decir, lo que piensan las personas, normalmente les vas a decir, oye, ¿qué estás haciendo con él cuando tú succionas? Ah, pues estoy jalando el agua hacia arriba. Y esto no es cierto. No es cierto. Lo que pasa es que realmente tenemos una presión de la atmósfera hacia abajo, porque si no hubiera esa presión de entrada no existiría el agua líquida, sería o sólida o gaseosa. Y la presión que está dentro del, ¿cómo se llama?, del popote es la misma. Si yo esta presión la disminuyo haciendo un vacío, ¿qué va a pasar? La presión externa va a empujar, ¿sí?, y va a subir el nivel del agua dentro del popote. ¿Esto qué significa, chicos? Bueno, significa que nosotros, cuando succionamos y hacemos un vacío, lo que estamos aprovechando es la presión externa que está empujando y sube el agua. ¿Qué pasa? Pues hay un límite para esa presión. El popote más largo que podemos usar son 10 metros, es decir, si yo hago un vacío absoluto, lo que va a alcanzar a subir el agua van a ser hasta 10 metros, ¿ok?
Esa es la presión atmosférica con respecto al agua. Es decir, subiría 10 metros. No importa cuánto succionen, si hacen un vacío absoluto, no va a poder subir más el agua que 10 metros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué usamos milímetros de mercurio? El mercurio es como 14 veces más denso que el agua y eso hace que no suba ni un metro, que suba, ¿sale? La presión atmosférica es como de 0.8 metros aproximadamente. Es decir, si yo tengo un popote de mercurio y succiono, lo más que va a subir de mercurio no es ni siquiera un metro. La presión atmosférica no alcanza a subirlo. Entonces, entiendan esto. Es decir, la presión hace que los fluidos líquidos existan y el agua líquida exista y la podemos expresar con pascales, que su fundamento es newton sobre metro cuadrado, milímetros de mercurio. Tenemos otras presión que son los bares, por ejemplo, que son 100.000 pascales, un bar para presiones. Tenemos, por ejemplo, en el sistema inglés, las famosísimas psias, que son las que piden para las llantas. Tenemos también otras que son los TORS. ¿Qué más? En el problema, si se fijan, manejamos megapascales, que es 1.000.000 de pascales, kilopascales, también atmósferas, ¿sale? La otra es una unidad que se llama atmósferas, y evidentemente una atmósfera es esto. ¿Ok? También tenemos, se puede medir en milímetros de mercurio, se puede medir la presión en metros de agua. Entonces, son unidades que nosotros usamos para medir la presión, ya sea en este caso es atmosférica, ¿están de acuerdo? Entonces la podemos medir así. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, si regresamos al diagrama de fases, la temperatura a la que hierve aumenta en función de la presión, es decir, a más presión la temperatura a la que hierve aumenta, o sea, no es una temperatura constante. A veces pensamos que el agua hierve siempre a 100 grados, no. Si nosotros subiéramos al Everest, la temperatura del Everest sería, a la que hierve el agua sería menor, o sea, lo más que podremos tener es agua como 60 grados hirviendo. Y entre más vacío hacemos, la temperatura de ebullición baja. Por otro lado, por ejemplo, dentro de una olla express, al subir la presión, la temperatura a la que hierve el agua es mayor. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, es una función no lineal y necesitamos una de dos. O encontrar una tabla de agua saturada, por ejemplo, en este caso que nos dice 500 milímetros de mercurio. ¿Qué podemos hacer? Esta tabla, la de 500 milímetros de mercurio, podemos transformar milímetros de mercurio a, ¿sale? Y lo tenemos la tabla, creo que la tenemos en bares, a bar, ¿no? Entonces decimos, tenemos milímetros de mercurio, nos dice, bueno, lo que quiere saber son 500 milímetros de mercurio, vamos a convertir 500 milímetros, y en bares es 0.66. Nos vamos a nuestra tabla, y estaría entre y esta temperatura. ¿A qué temperatura hierve el agua? Después les voy a enseñar a interpolar en la próxima clase, pero al menos sabemos que está entre 85.94 y 89.95. Para ser más exactos, nos podemos meter a la tabla de vapor y decir, bueno, yo quiero pasar de milímetros de mercurio, aquí lo tenemos, que me dice, aquí yo ya ni siquiera tengo que hacer la conversión. Fíjense que aquí estoy entre 85 y 89. Y el problema me dice 500 milímetros de mercurio. Entonces nos vamos a 500 milímetros de mercurio, le pedimos calcular y me dice a qué temperatura hierve realmente el agua, 88.65. ¿Qué tenemos que hacer para cada ejercicio de esto? Pues, o si quieren usar la tabla, pues pasarlo a bares. Por ejemplo, aquí tenemos 2 bares. Yo me voy a mi tabla y me dice que a 2 bares hierve a 120.2. O me voy más fácil a mi tabla. Yo pongo esto en bares, ¿sale? Y lo pongo 2 bares y me dice que hierve a 120.2. ¿Se fijan? No hay problema.